En esta ocasión os voy a hablar sobre un pasaje que se encuentra en el relato del Evangelio del apóstol Juan. El apóstol Juan formaba parte de las personas, juntamente con el apóstol Pedro y el hermano de Juan, Jacobo, que más intimidaban con Jesús. Jesús se relacionaba con todo el mundo, pero él tenía este grupo de 3 personas con las que vemos en su evangelio, en los diferentes relatos, que él se relacionaba más y hablaba con ellos y le transmitía cosas muy profundas. El apóstol Juan es el único escritor que presenta las conversaciones de Jesús con otras personas, desgrana muchas cosas que Jesús en la intimidad hablaba con otras personas. Vemos a Jesús hablando en casa del fariseo Simón, vemos a Jesús hablando con la mujer samaritana, y hoy vamos a ver Jesús hablando con Nicodemo. Cada autor del Evangelio de Jesús presenta un enfoque diferente. Mateo a los judíos, a Jesús como rey; Marcos como siervo, presenta a Jesús a los romanos, presenta a Jesús como siervo; Lucas como el hombre perfecto se dirige a los gentiles, y Juan presenta, el apóstol Juan, a Jesús como Dios y se dirige a todo el mundo, y él es el único autor en toda la Biblia que nos muestra con una magnitud como ningún otro el amor de Dios a través de Jesucristo hacia el mundo. Y entonces aquí en el capítulo 3 comienza diciendo: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es muy interesante esta conversación, porque ahora vamos a desgranar algunas cosas que aquí vemos que pueden pasar desapercibidas, pero que son claves para entender cómo Nicodemo, un religioso de los fariseos, pues acude a Jesús de noche. Y aquí dice, era un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Los fariseos, a raíz de que en tiempos de los macabeos, al final de los tiempos de los macabeos, sube al poder la reina Alejandra, pues ellos toman fuerza y relevancia entre el pueblo, y ya en tiempos de Jesús es el grupo religioso predominante. Estaban los celotes, los escribas, los saduceos, pero ellos eran, bajo el Imperio Romano, los que transmitían la ley de Dios al pueblo. Y aquí dice que era un principal entre los judíos, o sea, los fariseos los fariseos prácticamente pertenecían a la nobleza, aristocracia del pueblo judío, eran de las personas más relevantes, y él era una persona principal que se tenía en consideración, que todo el mundo conocía, que cuando él hablaba la gente callaba, que se tenía en consideración las cosas que decía. Era una persona bastante influyente entre los judíos. Y dice aquí que vino a Jesús de noche. Llama la atención que vino de noche, él vino a escondidas a ver a Jesús, porque los fariseos habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, sería expulsado de la sinagoga. Entonces él, ante sus temores, pues fue a ver de noche a Jesús, porque en su vida había inquietudes, como la puede haber hoy en la de millones de personas. Yo de joven también tenía inquietudes espirituales, estaba buscando a Dios, mi vecino era testigo de Jehová, y yo decía, bueno, si Jesús dio la sangre por el mundo, ¿cómo no pueden hacer transfusiones? Como ejemplo, los mormones vinieron a mi casa a través de un familiar. Después yo hice el catecismo en la Iglesia Católica, pero todo lo que veía no me llenaba, seguí buscando a Dios, hasta que a través de un evangélico, una hermana, Concha, que ya está con el Señor, me habló del Evangelio de Jesús, y aquel día recibí la palabra de vida de Jesús, de fe, de esperanza, y le entregué mi vida, le reconocí como pecador y le recibí como Señor y Salvador. Entonces fue cuando experimenté y pude ver el reino de Dios a través del Evangelio de Jesús. Y aquí dice que vino a escondidas y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Reconoció a Jesús como maestro, una persona que enseña los principios de Dios, pero no le reconoció como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Mesías que estaba profetado, que ocuparía el trono del rey David y reinaría eternamente, sino le reconoció como maestro, porque para los fariseos y mucha gente en el pueblo había mucha controversia en torno a la persona de Jesús. Unos decían que era el Mesías, otros que no, y los fariseos, pues ellos, en sus conceptos humanos de cómo tendría que ser el Mesías,
no encajaban pues ciertas cosas que se daban en la vida de Jesús. Jesús pues nació en Belén, pero por causa de la persecución de Herodes se fue a vivir a Egipto. Sus padres le hicieron una revelación de un ángel que fueran allí, después también revelación para volver a Israel, pero los padres de Jesús, como reinaba en Judea el hijo de Herodes, que era muy sanguinario, se fueron mejor donde estaba otro hijo de Herodes, que era en Nazaret, en la ciudad donde provenían José y María, y se fueron a vivir allí con Jesús de pequeño, porque este era más permisible. Y entonces creció allí, tuvo allí su infancia, allí pues él se hizo adulto. Y entonces cuando los fariseos iban a hablar que Jesús, el Mesías, venía de Nazaret, asociaban a Jesús con Nazaret, que estuvo allí, porque era una región conocida como de los gentiles, de judíos, que en tiempos de Salamansar, cuando conquistó el reino del norte, llevó contigo a judíos y trajo a otras naciones, se mezclaron. Para ellos los galileos no eran judíos de pura raza, por eso cuando a Natanael, el apóstol Pedro y Juan le dijeron que habían encontrado al Mesías, pues él dijo, ¿de Nazaret puede ser algo bueno? Cuando dijeron que era de Galilea, pues el concepto de los judíos es que en Galilea no podía haber nada bueno porque los judíos se habían mezclado con gentes de otras naciones. Entonces vemos cómo en estos conceptos humanos él le reconoce como maestro, pero también por otro lado estaban las evidencias. Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús hacía señales, la invitación de los 5.000, de los 4.000, la resurrección de la viuda de Naín, la resurrección de Lázaro, la resurrección del principal de la sinagoga de Jairo, que era un principal de la sinagoga, de su hija. O sea, Jesús y los 10 leprosos hacían muchas señales que nadie podía negar, pero que chocaban con los principios de ellos, que los discípulos de Jesús en el día de reposo un día cogieron espigas, pues ellos no entendían cómo en el día de reposo, que era de descanso, el sábado, una persona podía ir al campo o recoger espigas. Ellos a la ley de Dios, con los años, los judíos, los religiosos, habían añadido pues sus tradiciones, costumbres, cosas que hacían que la ley fuera muy difícil de llevar por el pueblo. Y entonces ellos asociaban todo esto, ¿no? Que Jesús como día de reposo sanaba a un paralítico o a una mujer encorvada. Entonces ellos decían, el día de reposo es para descansar, Dios lo estableció, hay más días, ¿cómo en ese día hacen los milagros? No se daban cuenta que Jesús es Dios y Dios en el día de reposo puede hacer todo el bien que quiera. Como también le dijo Jesús, les puso un ejemplo a ellos, que se le caía un animal en un hoyo el día de reposo, no lo sacaban. Entonces vemos, ¿no?, que había estas cosas, que las evidencias de Jesús por un lado, pero por otro lado estaban los conceptos humanos de ellos, y entonces Nicodemo en esa lucha de, bueno, pues él cumplir la ley, las tradiciones, pero por otro lado estaba ya el Mesías. El reino de Dios se había acercado a través de Jesús, y él en esas luchas, en esas aparentes contradicciones, fue a hablar con Jesús, y Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios, porque Jesús vino a establecer el reino de Dios en el corazón de las personas, en el corazón de todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y le reciben como su Señor y Salvador. Por eso Nicodemo no podía en sus conceptos humanos y de la religión ver el reino de Dios, porque Jesús el reino que vino a establecer era con todos aquellos que reconocían a él como el Hijo de Dios. Entonces iba a haber un cambio en su corazón. En la mente de los judíos estaba que el Mesías, como descendiente de David, que ocuparía su trono, les libraría del poder de los romanos y de todas las potencias del mundo, y serían libres. Era una persona que vendría con espada y caballo y todo el pueblo detrás de él a echar fuera a los romanos. Entonces tendrían paz. Y entonces era un reino de paz, un reino donde todos estarían felices. Pero ese no es el reino que Jesús vino a establecer, sino un reino espiritual. Entonces Nicodemo le dice a Jesús le acaba diciendo que el que no nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Porque Jesús vino a establecer, como he dicho, un reino espiritual. Y entonces Jesús le dice que el que no nace de la palabra y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo le dice, ¿cómo siendo uno viejo va a entrar entonces dentro del vientre de una mujer para nacer de nuevo? Entonces Jesús le acaba diciendo que si no entienden las cosas, si Él les explica las cosas terrenales y no las entienden, ¿cómo van a entender las espirituales? Y entonces le sigue preguntando Nicodemo. Llega un momento que Jesús
es a la única persona con la que vemos que ha hablado en la Biblia que le revela el plan de amor de Dios para el hombre perdido. En Juan 3:16 le dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el plan de Dios para el mundo, que la gente crea en el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. El apóstol Juan en el capítulo 20, 31 termina diciendo, bueno, hay hasta el capítulo 22, pero en ese capítulo él termina señalando que todas las cosas, el propósito de su evangelio, de relato de su evangelio, que todas las cosas que él escribió son para que todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios, tenga vida eterna. Y entonces aquí vemos, ¿no?, lo que le dice Jesús a Nicodemo, y le sigue diciendo la razón. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios no condena a nadie, pero aquellas personas que no creen en el mensaje del Evangelio se condenan eternamente. Después le sigue diciendo: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Jesús, la luz del mundo, en Juan 8:12 aparecen unas palabras 5 capítulos más adelante, que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y entonces Jesús era la luz de Dios en ese momento en el mundo para que la gente conociera el plan de salvación de Dios. Pero si la gente no quiere recibir la luz de Jesús, va a permanecer en tinieblas. Y vemos como Jesús le revela estas cosas a Nicodemo. La importancia, ¿no?, de lo que él vino a hacer al mundo, el plan de Dios. Nicodemo en sus inquietudes buscó a Jesús. Hoy todos los cristianos, desde hace 2000 años, tenemos unos pasajes más significativos de la Biblia que nos muestran el cumplimiento del plan de Dios y de la venida de Jesucristo a través de Jesús, el Hijo de Dios. Espero que lo que os he comentado os sirva pues de ayuda a los que están buscando más de Dios, quieren conocer más de Jesús y a profundizar más a través de este capítulo para conocer el plan de Dios, el plan de salvación que Dios ha determinado a través de Jesucristo. Que Dios os bendiga, os doy un abrazo virtual y que estemos pues preparados para la próxima entrega. Que Dios os bendiga.